Bueno, quiero arrancar mi intervención de hoy agradeciéndole a Vicky y a todo el equipo de ProBarranquilla por invitarnos a contarles sobre algo que venimos trabajando hace 5 años. Es una visión colectiva llamada Caribe Exponencial, un programa que arrancó en el 2021 de la mano de la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Fundación Santo Domingo, de ProBarranquilla, de la ANDI seccional y varios actores más que a la fecha de hoy nos acompañan y son, mejor dicho, parte del equipo gestor y grandes promotores de lo que inicialmente era una iniciativa. Entonces, voy a arrancar con una pregunta. Aquí, ¿quién conoce a una empresa que nació con mucho esfuerzo, nació con una tremenda idea, con una gran visión y creció, llegó a un nivel mediano y de repente sin planeación alguna o sin mucha explicación simplemente dejó de crecer y empezó como a rebotar en un techo invisible? Nosotros en Caribe Exponencial a eso lo llamamos la meseta silenciosa. Y no es que quebró, no es que retrocedió, es que simplemente dejó de escalar. Y esa meseta silenciosa, la palabra silenciosa es clave porque no hay alarmas, no hay crisis. Precisamente no hay porque estas empresas ya pasaron por el llamado, no en vano se llama así, Valle de la Muerte. Ya generan caja, ya tienen con qué pagar la nómina, pagar el arriendo, pagar los impuestos. Los socios se pagan un buen salario, normalmente se distribuyen buenos dividendos y hay con qué generar capital de trabajo para el siguiente año. Entonces nadie genera alarma, ni el empresario, ni el ecosistema, ni las instituciones, hasta hace 5 años, en donde dijimos hay que empezar a generar estas alarmas, porque hay que escalar. Entonces, estas empresas, hablemos un poco de qué tipo de empresa es. O antes de eso, qué pena, hablemos de qué había antes de que se sentaran los 7 socios, que hoy son 9, y dijeran vamos a hacer algo para el mercado medio del Caribe colombiano. Arranquemos por Barranquilla y Atlántico. Pues lo que había es que ustedes conocen muy bien que hay muchos programas excesivamente útiles y productivos en el Caribe. Son programas, son talleres de formación, son mentorías, pero hacía falta no esa ayuda, sino hacía falta una profundización, aportar mayor recursos, mayor tiempo y mayor acompañamiento a cada empresa para que verdaderamente hubiese un cambio, para que no hubiese una estrategia que se quedaba en un cajón, ni una formación que no terminaba aplicándose. Entonces, había mucho para las startups y les enseñábamos cómo nacer. Había muchas herramientas para las empresas pequeñas y medianas y grandes para crecer, pero faltaba un verdadero acompañamiento para escalar. ¿Qué tipo de empresas estamos hablando? Vamos a tratar de categorizarlas. Son empresas que llegaron a vender entre 3.000 y 50.000 millones de pesos al año, tienen entre 10 y 150 empleados. El Banco Mundial lo llama the missing middle o eslabón faltante. Y a lo que se refiere el eslabón faltante es a la escasez de empresas medianas que en algún momento van a poder volverse empresas grandes. Y eso lo que resulta es en una polarización entre mucho peso en las microempresas y un peso insignificante en las empresas grandes. El Atlántico, según 2023, la fuente de datos acá es la Cámara de Comercio de Barranquilla, las micros están en un 84.2%. Interesantemente, a nivel país, las micros están en un 94.4%.
Y el Banco Mundial considera los países de alto ingreso en donde las microempresas pesan alrededor del 80%. El Atlántico no va mal, va muy bien. Pero necesitamos fomentar más el mercado medio para que a futuro esto genere un incremento en las grandes. Entonces, hay algo en lo que quiero ser muy enfático. No es que los empresarios llegaron a este nivel y se volvieron cómodos. No, ellos quieren. Y con los empresarios de Caribe Exponencial, pues primero que todo aplican a Caribe Exponencial porque quieren escalar, no es que no quieran. Es que las capacidades que los llevaron a ese punto son distintas a las capacidades que necesitan para llegar al siguiente nivel. ¿Y qué tipo de patrones nos hemos encontrado en este eslabón faltante, en el missing middle? La primera es la trampa del financiamiento. Entonces, son empresas que son muy grandes para las microfinanzas, pero al mismo tiempo están en un limbo porque la banca comercial, para el nivel de crédito que ellos necesitan, la banca comercial necesita unos mitigantes adicionales que normalmente este tipo de empresas no tienen. Gobierno corporativo, unas capacidades financieras más sofisticadas y una proyección que tenga verdaderamente una señalización institucional. Y ahí es donde entra Caribe Exponencial. 2. Son empresas que fueron creadas por el fundador y hay un sobreinvolucramiento de ese fundador, pero inclusive en la segunda y tercera generación de algunas empresas también sigue habiendo un sobreinvolucramiento de ese fundador. Entonces ellos se convierten en el cuello de botella de su propia empresa. Como no están escalando, la estrategia se vuelve un proceso reactivo. Uy, no, estoy creciendo y rebotando, +4, -3, +5, -2, algo nuevo tengo que hacer. Entonces empiezan a abrir geografías nuevas, empiezan a abrir líneas de negocios que ellos consideraban complementariamente estratégicas y no lo son. Y como nada de esto termina evolucionando en un escalamiento, aquí es donde está el que termina perdiendo, es el potencial de crear empleos de calidad que nunca llegan porque la empresa no escala. Empleos de calidad es distinto a generación de empleo. Empleos de calidad en más de un salario mínimo es lo que permite que la familia de ese empleado efectivamente pueda alocar algo de esos recursos para su formación, para la educación de sus hijos, para el mejoramiento de hogar. Eso es lo que verdaderamente genera prosperidad. Entonces, ya sabemos de qué empresa estamos hablando, ya sabemos un poco lo que hacía falta. Ahora vamos a hablar de qué se necesita verdaderamente para escalar. Y esto está muy superficial todavía, pero vamos a llegar a un punto más descriptivo ahorita. Hay 3 cosas que necesita una empresa para escalar. La número 1, sí, es acceso a capital, que el socio deje de estarle prestando plata a su propia empresa, que el tío deje de estarle prestando plata a su propia empresa, que el capital de trabajo recurran a la banca tradicional para que puedan tener ese famoso Stay in Business Capital o puedan tener ese capital de trabajo proyectado el otro año. Pero eso no es tan fácil como parece, porque ellos necesitan ir más allá de una buena proyección, o como decía un aliado nuestro, no conozco una proyección que no dé. Entonces requieren más cosas, requieren gobierno corporativo, pero muy importante la señalización institucional, que es a lo que voy ahora, que es el acceso a mercado. En esta sala hay directivos y empleados y dueños de grandes empresas. Para que las empresas del mercado medio logren dar ese salto, ese brinco, a ser una empresa grande, necesitan entrar ya a venderle a grandes corporativos, porque ya 5.000 millones de pesos no llegan a 20.000 o a 50.000 a punta de un B2B de empresas pequeñas. Requieren llegar a los corporativos. Y los corporativos tienen un equipo de compradores, tienen un equipo de contratación que son, cuando uno habla con ellos, son fascinados con lo que está sucediendo y son hasta agradecidos porque en muchas ocasiones, sí, ellos tienen que cumplir un indicador en muchos casos,
pero nos hemos dado cuenta que con grandes corporativos de la región Caribe buscaban nuevos proveedores en Google. Cuando conocen Caribe Exponencial, no solamente van a los eventos de networking nuestros, sino que inclusive nos piden una terna cuando van a salir a buscar un nuevo producto o servicio, o van a localizar o hiperlocalizar algún producto o servicio que necesitan. Entonces, la señalización institucional a través de Caribe Exponencial, que no es solamente una marca, sino que es el conjunto de sus socios, el conjunto de sus aliados, el conjunto de los casos de éxito de Caribe Exponencial, es lo que le permite decirle al grande corporativo: evalúalos, dales la oportunidad y te vas a dar cuenta que no te vas a arrepentir. Pueden haber hasta mejores niveles de servicios acordados, pueden haber mejores precios y verdaderamente cuando toman la decisión de comprarle a una empresa Caribe Exponencial o una empresa del mercado medio, están yendo más allá de una evaluación comercial, están verdaderamente generando oportunidades, empleo y construyendo región. Pero todo eso no es sostenible y es cortoplacista si no hay la base. Y la base no es estrategia solamente, es estrategia con implementación. Es verdaderamente tener unos recursos, unos equipos dentro de la empresa para entender el negocio, para diseñar una transformación apropiada, con una proyección y unos horizontes, con una estructura organizacional que se diferencia de acuerdo al go-to-market y de acuerdo al crecimiento pactado, y que el mismo equipo sea quien los acompañe a ejecutarla, que no sea una estrategia de cajón. Que no sea una estrategia de cajón. Los que se han leído Playing to Win saben que G. Lafley pues menciona algo que parece sonar muy intuitivo, pero a veces se nos olvida, y es que la mejor estrategia es la que se ejecuta y la peor estrategia es la que se guarda en el cajón. Entonces, echemos para atrás 5 años. Aquí ven al rector, a José Francisco, a Manuel Fernández, con su tapabocas, en el primer panel de jurado de selección, muy juiciosos con el tapabocas, y esto era un momento muy emocionante. Yo no existía en esa época, pero fue verdaderamente un equipo que hizo una ambición, puso una ambición sobre la mesa y dijeron: no es el momento idóneo en términos logísticos, pero es el momento idóneo para arrancar esto ya, porque se venía una ola de posibles desempleos, se venía una ola de posibles quiebras, y este era el momento ideal para montar Caribe Exponencial. Y la apuesta fue un poco contraintuitiva. No fue montemos otro programa, fue montemos una infraestructura. La infraestructura, al igual que una ciudad que necesita vías, necesita puertos para que el comercio fluya, el tejido empresarial y el ecosistema empresarial del Caribe colombiano, arrancando por el Atlántico, necesitaba una infraestructura también. Y nosotros la tenemos dividida en 3 capacidades, que es entregarle las capacidades de cómo pensar, de qué conversaciones tener y de cómo implementar, pero luego una infraestructura relacional, no solamente con los grandes corporativos y las grandes empresas y las otras empresas de Caribe Exponencial que se compran entre ellos, sino también acceso a capital, a la banca tradicional, a inversionistas de capital de riesgo, a inversionistas de capital privado, inversionistas de capital de impacto. Y por último, y es algo que ya estamos en un momento de empezar verdaderamente a ejecutarlo, que es la infraestructura de conocimiento. Ir más allá de solamente 15 empresas por año, sino recoger todos los aprendizajes para que el ecosistema pueda nutrirse de toda esta información, así no estén aún en Caribe Exponencial o quieran algún día estar en Caribe Exponencial. ¿Cómo funciona Caribe Exponencial? Es muy simple. Son 2 etapas. La primera es la infraestructura de capacidades, que se llaman elegidos. Acabamos de seleccionar la corte número 6, 15 empresas. Ellos pasan por un proceso de diagnóstico,
diseño de transformación, implementación de transformación. Nosotros nos enfocamos en estrategia corporativa, que es en qué mercado estoy. Estrategia competitiva es cómo logro para ser el más competitivo en ese mercado. En finanzas, para que los números no vayan en contravía de tu nueva estrategia y tu nuevo crecimiento. Y algo muy importante, que es la mentalidad de crecimiento. Cuando esto sucede, implementan, pasan ya a la segunda etapa, que se llama exponentes. Y exponentes es un portafolio de servicios que damos a perpetuidad a las empresas de Caribe Exponencial, que incluye relacionamiento empresarial, acceso a capital, soft landing, internacionalización. Tenemos una red de mentores que varios de nuestros mentores están aquí hoy y no saben lo agradecido que estamos con ustedes y lo agradecido que están los empresarios con ustedes. Una red de mentores de muy alto nivel. Y eso es a perpetuidad. Ahí es cuando me refiero a acompañamiento. ¿Qué hemos logrado a la fecha? Hoy son 69 empresas con esta nueva cohorte que entró. El portafolio en total vende 620 mil millones de pesos, genera alrededor de 3.500 empleos, han sido 6 cohortes. Una empresa Caribe Exponencial en promedio vende 9.000 millones de pesos y emplea 51 personas. Pero el tamaño no es tan importante como la dirección. Las empresas en Caribe Exponencial, después de implementar, crecen en un 40% anualmente. Tenemos unas que han crecido 180%, unas que de pronto han decrecido un 5%, pero es 40% en el agregado y generan aproximadamente 9 empleos por empresa en promedio, es decir, 14% anualmente en generación de empleos formales, empleos que forman familias, que forman barrios, que construyen regiones. Esta es alguna de las empresas que han pasado por Caribe Exponencial o que acaban de ingresar a Caribe Exponencial. Yo creo que no hay nada mejor que contar un par de casos de éxito para ya dejar tanta carreta y pues contarle un poco lo que ha sucedido en realidad. Y hay una que yo creo que vi un par de caras ahí de felicidad porque son seguramente clientes de las rosquitas de espiga o del pan de arroz. Caro, la empresaria Caro, entró con una mentalidad, con unos paradigmas específicos y entró con 600 millones de pesos en ventas. Nos reportó en el 2025 3.900 millones de pesos en ventas. Eso es casi el 600% de crecimiento, eso es el 180% anual. Ha generado entró con 6 empleados, ya va por 14. Ya está en 30 ciudades y 450 puntos de venta. Y para los que piensan que lo sexy es el crecimiento en ventas, no solamente creció 500%, casi 600% y este año nos está proyectando 7.200. Eso es 1.100% de crecimiento en 4 años, a punta de rosquitas. Esto no es tecnología. No solamente escaló a un nivel tan impresionantemente exponencial, sino que adicional a eso generó 2 puntos porcentuales adicionales en EBITDA. Pasó del 6 al 8. Eso sí que es sexy. Esa es una historia, pues, de una empresa que reenfocó, generó un go-to-market muy responsable, en donde hicimos una planeación no solamente en términos comerciales, sino también financieras y de mentalidad, con una estructura organizacional que dictaba qué tipo de equipo necesitaba para generar un 600 y próximamente un 1.000% de incremento en 4 años. Pero hay otros casos, J&E Estructuras. Ellos, cohorte 5, acabó de terminar el proceso. Ellos aprendieron en qué negocios no jugar. ¿Cuál es ese hard choice de yo voy a dedicarme a esto y voy a dejar estas otras 4 líneas a un lado? Ellos tenían 5 líneas de negocio y los clientes no lo veían así. Los clientes lo vendían por tonelada de acero vendida. Ellos hacen estructuras metálicas. Cambiaron su forma de pensar y empezaron a crear algo llamado Metal Building Systems.
que básicamente le dicen ahora al cliente: yo no te voy a montar una bodega y te voy a cotizar por insumo cost plus, sino que te voy a montar módulos que va a salirte más barato porque vas a utilizar únicamente lo que necesitas y adquirir únicamente lo que necesitas, y cuando quieras ampliarte no vas a tener que rehacerlo todo. Entonces ganaron compitiendo, ya no compiten en precio, ganan porque le están solucionando el problema de los diferentes horizontes a su cliente. Ellos solucionan sus horizontes, sus clientes solucionan sus horizontes. Adicional a esto, hicimos todo un trabajo fascinante de gobierno corporativo y estructuraron sus finanzas para ya empezar a pensar no en términos contables, sino operativamente y financieramente. Entonces, todo esto es para contarles que esto no se hace solo. Esto es una apuesta que se hizo hace 5 años. Aquí está la foto de nuestras 6 cohortes. Antes eran los 8 elegidos, hoy son los showcases. Y pues se ha logrado gracias a personas y a entidades que han aportado no solamente recursos, sino tiempo, sino su capacidad de contagiar a los demás y motivación. Y esto es lo que se logra cuando se trabaja en ese equipo, en esa ambición colectiva. Quiero terminar hablándoles a ustedes un poco de cómo se pueden sumar. Si es que ya no están sumados, porque varios aquí ya se han sumado. Si ustedes son una empresa, un grande corporativo, la próxima vez que vayan a contratar, que vayan a comprar, piensen en las empresas del mercado medio, piensen en comprar localmente. Y les repito, cuando hacen eso, no solamente están tomando una decisión comercial, están generando empleo regional y están generando oportunidades. Si son entidades o personas con capital para invertir o prestar, las empresas de Caribe Exponencial han pasado por un proceso verdaderamente riguroso, con un gobierno corporativo, que es uno de los parámetros que ustedes exigen, y ya son banqueables, ya son bankable. Ya tienen una proyección que no fue hecha de un día para otro, y además cuentan con un respaldo institucional de todos nuestros socios y de los otros aliados que hemos venido año a año creciendo para lograr esas proyecciones. Entonces, los invito a que se sumen, y esa es la región que queremos y podemos construir juntos, y ojalá eso empiece hoy. Muchas gracias por su tiempo.